Bienvenidos a este viernes, ¿verdad? Como dijo la hermana Liliana, aquí todavía pues tampoco ha oscurecido del todo, pero estamos deseándoles un feliz sábado a todos ustedes. Que la bendición de nuestro Señor sea con todos. Que este programa, hermanos, sea de mucha bendición. Le hemos titulado a este programa Un secuestro en el tiempo del fin. Un secuestro en el tiempo del fin. Entonces, antes de empezar, vamos a tener una oración para pedir la bendición por este programa. Yo luego me desconecto de esta cámara y voy a hablar vía celular para que creo que la señal es mejor por ahí, para que no se interrumpa tanto la señal, pero la presentación la vamos a estar viendo aquí en pantalla. Así que vamos a pedir que vayamos en oración nuevamente para pedir la bendición por este tema. Amado Padre, gracias damos, Señor, por estas primeras horas de sábado que nos estás dando. Nos unimos, Padre Santo, al resto del universo, Señor, para guardar este día. Tu ley es eterna, es universal, Señor Santo. Y aunque pecadores, pero nos estamos poniendo ahorita de parte de tu gobierno, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que has apartado para nosotros. Tú estás dedicando este día para darnos atención especial, Señor Santo. Y queremos agradecerte eso. Queremos pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo también, que su Espíritu Santo está aquí con nosotros, que los ángeles estén aquí acampando también, abriendo nuestras mentes, Señor, para poder comprender lo que vamos a estudiar en esta noche. Padre amado, en un par de horas hay otro grupo de hermanos que va a entrar a las aguas bautismales. Pedimos tu presencia, Señor Santo. Pedimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí, por medio de su Espíritu Santo, que les bendigas a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, desde el más pequeño, que quizás sea Lucas, hasta el mayor, Señor Santo, que se va a bautizar. Y pedimos por el evento también que se va a estar llevando a cabo en un par de horas para que el clima no moleste, Señor Santo. En tus manos de amor dejamos estas reuniones y pedimos tu bendición y tu compañía. Gracias por escucharnos, Padre amado. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues escuchamos, ya oramos, vamos a compartir pantalla para empezar ya el tema. Y al compartir pantalla, em, vamos a ver, aquí está. Entonces yo voy, para no interrumpir tanto Ujú. Ahora no sé cómo, ya, aquí voy a estar. Ahora cierro video. Ya cerré audio y me comunico ahora por el celular. ¿Me están escuchando bien, verdad? Perfecto. Sí, hermanito. Gracias, gracias a Dios. Bien, entonces el tema del estudio de hoy es un secuestro en el tiempo del fin. Un secuestro en el tiempo del fin. Y vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar cómo las verdades bíblicas han sido echadas por tierra, han sido pisoteadas. Estuvimos, la Roma papal tuvo un dominio por 1260 años. 1260 años. Y muchas cosas fueron olvidadas. Poco a poco, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, fue iluminando las mentes, abriendo luz poco a poco, poco a poco. Y así ha ido avanzando la verdad. Fueron 1260 años de, de cautividad en la que el cuerno pequeño tuvo supremacía y muchas de las verdades fueron pisoteadas. Solo para que tengan alguna idea. Yo ahorita estamos en Honduras, yo soy hondureño. Pues en Honduras y creo que en casi el resto de una buena parte de, bueno, todo Centroamérica y México inclusive.
Fuimos colonizados por los españoles y la colonia duró más o menos, si no me equivoco, 300 años. 300 años. Y de las palabras del lenguaje o del idioma, podríamos decir, del dialecto original de nuestros antepasados, por lo menos aquí en Honduras, se conserva muy poco. En Guatemala sé yo que hay unos grupos indígenas que ¿En conservan su Honduras es lengua el viaje? materna. ¿En Honduras? Se conserva muy ¿Es poco la tu lengua reunión de colegio? original, la lengua original. Coro. Ah, ya. Porque el ¿Sí? pastor es... Y fueron 300 años nada más de colonia, de conquista. ¿Se imaginan ustedes 1260 años, 4 veces más? ¿Cuántas verdades no se habrán olvidado? Así que Dios levantó este movimiento adventista para terminar de levantar esos muros. Inició Lutero, iniciaron los reformadores en los años de la Reforma, Calvino, Zwinglio, todos ellos iniciaron, pero no se ha terminado la obra todavía. Entonces Dios levantó ese movimiento adventista para que terminara de levantar estas verdades. Sin embargo, en este proceso de levantar estos muros de nuevo, pues la iglesia también ha sido atacada. La iglesia fue infiltrada. Leemos, aquí vemos el versículo bíblico y nos dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y este ataque ya lo hemos recibido nosotros. Este versículo, una parte de ella, ya se cumplió. Se cumplió con los ataques a la iglesia adventista. Comenzamos con la apostasía alfa y luego continúa la apostasía omega. Vamos a ver entonces ahora, esta no la vamos a leer toda, vamos a analizar una parte, pero no la vamos a leer toda, pero la pongo porque es importante que ustedes la conozcan. Esta cita la encontramos en el libro, aquí abajo está, Mensajes Selectos, tomo 1, página 238.3. El capítulo es el capítulo 25. Y el capítulo anterior y el 24 y el 25, hablan acerca de la apostasía alfa y la apostasía omega. De eso tratan estos dos capítulos. Repito, Mensajes Selectos, tomo 1, para que lo busquen. Ahí está la cita, página 238, 238.3. Vamos a analizar entonces algunas partes de esta cita. No la vamos a leer toda ahorita por tiempo, pero sí la vamos a analizar algunas partes. Y la vemos aquí a continuación. El comienzo dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Quién es que ha procurado introducir la suposición? Pues el enemigo de las almas. ¿Quién es? Satanás, obviamente. O sea, él ha metido en la cabeza que necesitamos un reavivamiento y una reforma también en la iglesia. Y que esta reforma, continúa diciendo ella, consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? De la pregunta Ellen White. O sea, Satanás ha introducido en la mente de la dirigencia que se necesita una reforma, que esa reforma debería consistir en renunciar a las doctrinas o a los pilares fundamentales, ¿verdad? Que estaban en pie como columnas de nuestra fe. Y entonces hace la pregunta al final, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Aquí está la respuesta, mire. Eso está en la cita. Todo esto que está enumerado, lo enumeré yo solo para poder analizarlo de manera mejor, pero todo eso está en la cita, sí. Número 1 dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Si se quita una columna, si estamos nosotros hablando de un edificio y quitamos algún pilar, si tenemos una mesa de 4 patas y le quitamos una pata, o una silla de 4 patas y le quitamos una pata, pues debilitamos su estabilidad, ¿verdad? Entonces, el número 1 dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Número 2, sería cambiada nuestra religión. Mire todas las implicaciones, ¿verdad? Los principios de verdad son descartados.
se cambia la religión. Punto 3. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. O sea, los principios fundamentales que se le dio a los pioneros adventistas. Después del chasco se reunieron ellos y Dios iba avanzando y poco a poco les iba dando la luz. Y así quedaron establecidos todos los pilares adventistas. Bajo esos pilares se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Fueron los pilares que Dios fue levantando por su pueblo durante 50 años. Pero esa reforma consistiría en decir que esos pilares hoy en día son error, o alguno de esos pilares por lo menos es un error. Punto número 4. Se establecería una nueva organización. Entonces, se cambia los principios de verdad que la iglesia tenía, se cambia la religión, los principios fundamentales son considerados error. 4. Se establece una nueva organización. 5. Se escribirían libros de una nueva orientación. 6. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y 7. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Y esta profecía, mis hermanos, ya se cumplió. Lo único que falta de cumplirse por esta profecía, y vamos a retroceder aquí un poquito, es la última parte, la última oración que está aquí, que lee: su fundamento estaría edificado entonces sobre la arena, y la tormenta de la tempestad barrería la estructura. Cuando venga la tormenta, cuando venga la ley dominical, esta estructura a la cual se le quitaron los pilares, o sea, estamos hablando de la Corporación Adventista del Séptimo Día, va a ceder en sus cimientos y va a caer. Esa es la única parte que falta que se cumpla de esta profecía. Vamos a ver algunas citas, ¿verdad?, que Ellen White escribió respecto a estos principios bíblicos. Ahora, quiero decirles yo, antes de empezar a leer estos versículos, estas citas, que ese ataque que el enemigo hizo a la iglesia adventista ha sido un ataque quirúrgico, un ataque que es muy difícil de identificar. Ese ataque solamente por la gracia de Dios y los que estén estudiando van a poder identificarlo. La mayor parte del pueblo adventista no ha logrado identificarlo. Como les digo, fue un ataque quirúrgico, preciso, bien sutil. Fíjense que cuando yo estaba pequeño, un año, estaba bebé en realidad, mi papá ya murió, él era médico, él fue a sacar una especialidad a México, él era oftalmólogo, pues fue a sacar la especialidad de oftalmología a México, y él me contaba que uno de los ejercicios que lo ponían a hacer en México era que tenían que, con un bisturí, tenían que cortar el grosor de un papel, de una hoja de papel, tenían que cortar con un bisturí, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes qué preciso tenía que ser ese corte, verdad? Bien sutil, bien preciso para no dañar todo lo que implica el ojo. Pues así de preciso, mis hermanos, ha sido ese ataque. Leamos lo que nos dice el Espíritu Profecía con respecto a estos pilares, a estos principios que Dios dio a la iglesia. Dice: muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, está hablando de Jaime White, ¿verdad?, el pastor José Bates y el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, o sea, después del chasco, ¿sí?, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces parábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la palabra a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí
y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. O sea que era Dios que estaba guiando este movimiento. Llegaban momentos en que ya no podían avanzar y Dios les revelaba a Ellen White. ¿Sí? Y así fueron establecidos los puntos. Fue Dios que fue guiando a este movimiento adventista. Y mire lo que continúa diciendo en otra cita, siempre en mensajes selectos, dice, como pueblo hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna. Mire, verdad eterna, dice, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Si cambiamos eso, hermanos, ya no tenemos el verdadero fundamento, ¿verdad? Nos han hecho lo que somos, continúa leyendo, diciendo. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor y el enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. O sea que nos está diciendo ya que iba a ser un movimiento, que iban a haber intentos de derribar esas columnas. Fue lo que leímos en la primera cita. Si eso se hace, se cambia la religión, se forma otra organización, dice. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que no podemos renunciar a esos principios porque nos han hecho lo que somos. Mire, continúa, manuscrito 129, 1905. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repasada al iniciar la hora final. Toda verdad que Él ha dado para estos últimos días debe ser proclamada al mundo. Todo pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido. No podemos ahora desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. O sea, mis hermanos, que tenemos que mantenernos bajo los principios que Dios dio al inicio en la iglesia adventista, al verdadero adventismo. Por eso el título de esta tarde-noche es Un secuestro en el tiempo del fin. Porque la iglesia fue secuestrada. La corporación general ya no cree estas cosas. Lo llama error. ¿Cuáles eran las consecuencias de haber cambiado los pilares? Se cambiaría la religión. Lo que nosotros conocemos hoy como Corporación Adventista del Séptimo Día no es la iglesia adventista original de los pioneros. Secuestraron la iglesia, secuestraron el nombre y muy pocos hermanos se han dado cuenta. Dice mensaje, carta 21 y carta 150 en mensajes. Dice, sería un centinela infiel si me callara al ver cómo los cimientos de nuestra fe son destrozados por quienes se han apartado de ella y ahora están a la deriva sin ancla. En estos tiempos, cuando se enseñan falsas doctrinas, debemos enseñar la misma verdad que hemos enseñado durante el último medio siglo. No he cambiado mi fe ni una jota ni una tilde. Y le ruego a Dios que ambos puedan discernir claramente la diferencia entre la lealtad y la deslealtad. Dios llama a todo médico y ministro a hacer esto. Y eso lo está comunicando al cuerpo médico misionero que había entonces. Mire el año en que está escribiendo ella, 1906. Es importante. Y dice, no he cambiado ni una jota ni una tilde. Tenemos que estar enseñando lo que hemos aprendido o lo que hemos enseñado en los últimos 50 años. Hoy en día hay alguna gente en la iglesia, algunos pastores que dicen que Ellen White cambió después su manera de pensar. No es correcto. Aquí está la cita. 1906, 9 años antes de morir. Y ella escribió esto. Dice, es imposible estimar los malévolos resultados de eliminar uno de los hitos fijados por la palabra de Dios. Pocos de los que se aventuran a hacerlo se conforman con rechazar una sola verdad. La mayoría continúa acechando uno tras otro los principios de la verdad hasta convertirse en verdaderos infieles.
Si usted elimina uno, es como una bola de nieve. Esto se va haciendo más y más grande, más y más grande. Y al final termina, como dijimos al inicio, como leímos la cita de lenguaje al inicio, de Mensajes Selectos, tomo 1. Se cambia la religión, se forma otra organización. Y entonces ahora vamos a ver cómo se ha cambiado, porque esos principios que Dios dio al inicio ya fueron considerados, ya han sido considerados error, ya se ha cambiado la verdad del Padre y del Hijo, ya se cambió, se introdujo la Trinidad en 1980, oficialmente, ¿sí? Se votó en 1980. Una doctrina que no es bíblica y que no creían los primeros adventistas. Entonces, miren las consecuencias, ¿verdad? De haber eliminado la verdad del Padre y el Hijo. En tantas cosas que ha cambiado ahora nuestra iglesia adventista de lo que fue al inicio. Se rechaza, dice, el mensaje de 1888, el mensaje de justificación por la fe. Se rechaza el evangelio de la gracia. Se rechaza el mensaje de los tres ángeles. Ya no se predica el mensaje de los tres ángeles. Y si acaso se predica, es una falsificación de ese mensaje. Mire, analicemos el primer mensaje de los tres ángeles. Dice, acuérdate de la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que ha hecho los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. O sea, adorar al Creador, al verdadero Creador, a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Creador. Adorar al verdadero Hijo. Pero al rechazar al Hijo verdadero, el concepto bíblico de Hijo, ya no se puede predicar ese mensaje. Ha caído Babilonia. ¿Cómo lo vamos a predicar si estamos enseñando vino de Babilonia también? Y el tercer mensaje, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Y a quién se adora entonces cuando se adora a la Trinidad? En la iglesia adventista. No es a la bestia. Entonces vemos cómo ese mensaje de los tres ángeles ha perdido también la capacidad que tenía. Por ende, tampoco vamos a recibir la lluvia tardía y no vamos a poder dar tampoco el fuerte pregón. Punto número 2. Dice, la reforma pro salud fue sustituida por el sistema médico de Babilonia. Adelante. O sea, los 8 remedios naturales fue cambiado por farmaquía. Adelante fue cambiado por farmaquía. Ya hoy en día no se cree en la reforma pro salud. Se cree en los hospitales adventistas que ha levantado el sistema. Hospitales basados en el método de Babilonia. Lo vimos ahorita, por ejemplo, con la pandemia. No confiamos en los remedios naturales. La organización mandó a que nos pusiéramos aquella inyección, a que usáramos mascarilla, a seguir todas las recomendaciones de distanciamiento. Se cerraron las iglesias. Ya hoy en día no creemos en la reforma pro salud. Punto número 3. Se rechaza la libertad religiosa. La corporación adventista vendió a sus miembros a los magnates de la tierra por medio de la farmaquía. Fíjense que se cerraron las iglesias, pero ya hay algunos pastores, entre ellos Conrad Vine, que fue ya despedido de la iglesia, ¿verdad? Adventista. Conrad Vine hace ya varios años está predicando acerca de esta libertad religiosa. Y él, como está al más alto nivel, él dio una cifra de cuánto dinero había recibido la organización de parte del gobierno federal de Estados Unidos para que prestara sus iglesias, sus escuelas, para que fueran centros de vacunación. Nos vendieron. Hay hermanos, yo conozco hermanos de la iglesia que obedecieron y se hicieron caso y se vacunaron. Y hoy en día tienen coágulos. Hay uno de ellos que ya no puede trabajar, ya no puede caminar. Él era albañil y ya no puede construir, anda en muletas. Y él reconoce hoy en día que es por eso, que es a raíz de la vacuna, ¿verdad? Muchos coágulos. Bien, continuamos. Dice, se rechaza o se rebaja el ministerio de Ellen White. Aquí en la imagen ustedes pueden ver a un pastor llamado James Millam. Él fue despedido en Estados Unidos por citar el espíritu de profecía del púlpito. ¿Sí?
se rechaza o se rebaja el ministerio de Ellen White. Nosotros podemos leerla. Hoy estaba leyendo yo un pasaje, un artículo que publicado en la Adventist Review, y mientras despiden a pastores, como están viendo en pantalla ustedes, por citar a Ellen White, en esta Adventist Review, en el artículo que estábamos leyendo, estaban mencionando a C.S. Lewis. C.S. Lewis no era ni cristiano. Se fumaba más de 6 cajetillas al día. Bebía licor. Lo pueden buscar ustedes en internet, ¿verdad? Estudió en Cambridge, en Oxford. Eso sí, ¿verdad? Famoso. Pero no habla de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que rechacemos a la sierva del Señor y si publiquemos en revistas a gente que no es ni cristiana? ¿Ven? Todo eso es un cambio que ha ido sutilmente ocurriendo en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque es otra organización, es otra religión. Se está cumpliendo lo que vimos al inicio en la primera profecía que estábamos analizando. Punto número 5. El hombre de pecado ahora es amigo de la iglesia adventista del séptimo día. Vemos a imagen acá a Ganun Diop con el papa que acababa de fallecer. El año pasado, creo que todos recordamos, o la mayoría podemos recordar, que hubo un evento que se iba a llevar a cabo en Loma Linda, en la Universidad de Loma Linda, en California. Y se hizo viral eso y muchos adventistas, gracias a Dios, protestaron. Entonces los dirigentes decidieron ya no hacer esa reunión. No la hicieron en Loma Linda, la hicieron en otra universidad que está ahí cerca, siempre ahí en California. El mismo día que iba a ser la reunión en Loma Linda, solo lo cambiaron de localidad. En la misma región. Y ahí entonces empezaron a estudiar. El objetivo de la reunión supuestamente era para ver qué podíamos aprender nosotros de la Iglesia Católica y qué podía aprender la Iglesia Católica de nosotros. Ese fue el motivo de la reunión. Pues al final la conclusión fue que nosotros, y así salió la conclusión, que nosotros habíamos sido muy severos con la Iglesia Católica, que debíamos de pedir perdón por las cosas que en el pasado se han escrito en contra de ella, que el libro de Conflicto de los Siglos era para aquel entonces, que ya no se aplica para nuestro tiempo. ¿Sí? Se ha cambiado la religión. Ahora el hombre de pecado es amigo de la iglesia adventista del séptimo día. Es más, creen en el mismo Dios, adoran al mismo Dios, al Dios Trino. Les animo a que busquen en internet. Gracias a Dios estamos en la era de la informática. Busquen en internet, en Google busquen, pongan ahí creencias adventistas y miren la número 14, lean la número 14 detenidamente y se van a asustar cuando ustedes lean ahí que básicamente es un idioma católico. Es sobre la unidad, por cierto, esa doctrina. Búsquenla, la número 14 de las creencias actuales en la iglesia adventista. ¿Sí? Y van a ver a qué Dios se está adorando ahí. Ahí lo dicen ellos. 6. La doble expiación ha sido cambiada por una única expiación. En los años 50, 1950, estaban 2 evangélicos escribiendo un libro y en ese libro estaban poniendo a la iglesia adventista en una lista de sectas. Martin y Barnhouse, apellido de estos evangélicos, pastores evangélicos. En esa lista de sectas iba la iglesia adventista del séptimo día. Algunos adventistas los contactaron y pidieron audiencia, pidieron tiempo para poder presentar las creencias de la iglesia en ese momento y que decidieran entonces si eran secta o no eran secta. Pues se formó, se publicó, se imprimió aquel libro de cuestiones sobre doctrina. Y ahí se estableció que en el lugar santo, perdón, que en el atrio, que en la cruz, así se escribió, que en la cruz se hizo todo lo necesario para nuestra salvación.
sea, se cambió de una doble expiación a una única expiación. Si usted mira aquí la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla, vemos el atrio y más al fondo está la habitación que está techada, ¿verdad? Este lugar santo al inicio y atrás está el lugar santísimo. Pero si todo lo necesario se hizo en el atrio, o sea, en la cruz, ¿qué está haciendo Cristo hoy en el lugar santísimo? ¿Será necesario el juicio entonces? Si ya todo se hizo en el atrio. Salmo 77:13 nos dice que la clave está en el santuario. En inglés, por lo menos, así se puede traducir. En español no está tan claro, pero en inglés está muy claro, en la King James. La llave o la clave está en el santuario. Ahí está el plan de salvación. ¿Han escuchado ustedes decir a algún pastor en los últimos tiempos? Yo lo he escuchado personalmente. Yo lo he escuchado decir que estaremos pecando hasta la segunda venida de Cristo. Que no dejaremos de pecar hasta la segunda venida de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no lo enseñó tampoco la iglesia adventista. Hay una expiación que hacer. Hay un juicio que se está llevando a cabo. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero si todo se hizo ya en el atrio, en la cruz, ¿qué sentido tiene entonces que Jesús esté ministrando en el lugar santísimo? Y que antes haya estado en el lugar santo. No tiene sentido alguno. Entonces se ha cambiado esa doble expiación, el borrado de nuestros pecados. De acuerdo a la nueva teología, ya no es necesario borrar entonces el registro de nuestros pecados. Entonces ya no podremos recibir la lluvia tardía. Les leo ahorita de mi Biblia un pasaje muy bonito. Lo encontramos en el libro de Hechos. Ese no está en pantalla, pero se me vino a la mente ahorita. Busquemos el libro de Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19, lo busco aquí en mi Biblia. Y leo. Dice, así que arrepentíos y convertíos, nos dice el versículo. ¿Y para qué tenemos que arrepentirnos y convertidos? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y para qué tienen que ser borrados nuestros pecados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El lenguaje describe que este tiempo de refrigerio es la lluvia tardía. O sea que ese es el proceso. Nos tenemos que arrepentir y convertir. ¿Para qué? Para que el registro de nuestros pecados sea borrado. ¿Y para qué? Para que podamos recibir la lluvia tardía. Ahora, si todo se hizo en la cruz, si ya no necesitamos el lugar santísimo, ¿cómo vamos a recibir la lluvia tardía si no hay borrado de pecados? Si vamos a estar pecando hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ven cómo esta verdad del santuario también ha sido echada por tierra? ¿Cómo se ha cambiado la religión? ¿Cómo han secuestrado? Ponen ahí el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero en realidad no es la verdadera iglesia. Le cambiaron también el logo, ¿verdad? Pero no es la iglesia. La iglesia fue secuestrada. Fue secuestrada ya. Estamos viendo bajo la apostasía omega. Leemos esta parte interesante. Esto fue publicado, una parte en Primeros Escritos, pero en Daystar la pueden encontrar de manera completa. En el Daystar, en ese periódico. Dice, vi un trono y en él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Solo estaban ellos dos sentados. No habían tres, solo dos. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la figura del Padre, pues una nube de luz gloriosa la cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como la suya. Él dijo que sí, pero yo no pude contemplarla, porque dijo, si por una sola vez vieras la gloria de su persona, dejarías de existir. Ante el trono estaban el pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi un grupo inclinado ante el trono profundamente interesado, mientras que la mayoría permanecía de pie, desinteresada e indiferente. Quienes se inclinaban ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús. Luego él miraba a su padre y parecía suplicarle,
Entonces una luz descendió del Padre hacia su Hijo y de él hacia el grupo que oraba. Entonces vio una luz extremadamente brillante descender del Padre hacia el Hijo y del Hijo ondeó sobre la gente que estaba ante el trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salieron de debajo y se resistieron de inmediato. Otros descuidados no apreciaron la luz y ésta se alejó de ellos. Algunos la apreciaron y fueron a postrarse ante el trono con el pequeño grupo de adoradores. Toda esta compañía recibió la luz y se regocijó de ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego entrar al lugar santísimo tras el velo y se sentó. Allí vi tronos que no había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban inclinados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud despreocupada después de que él se levantó. Y quedaron en completa oscuridad. Quienes se levantaron cuando Jesús lo hizo mantuvieron la mirada fija en él mientras bajaba del trono y los condujo un poco más lejos. Entonces levantó su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía: esperen, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantengan sus ropas impecables y dentro de poco regresaré de la boda y lo recibiré conmigo. Y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego. Entonces aquí vemos dos grupos o tres grupos. La iglesia, otro grupo que está indiferente y el mundo. Los que tenían puestos los ojos en Cristo Jesús, cuando vieron que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, ellos hicieron lo mismo. Ellos hicieron lo mismo. Dice, había ángeles alrededor del carro cuando llegó a donde estaba Jesús y subió y fue llevado al lugar santísimo, donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús como era ante el Padre, un gran sumo sacerdote. En el borde de su manto había una campana y una granada, una campana y una granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento. Y vi a quienes se levantaron con Jesús elevar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orar: Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En el aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. No sabían que Jesús se había marchado. Satanás parecía estar junto al trono intentando continuar la obra de Dios. Los vi mirar hacia el trono y orar: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás sopló sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero no dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y alejar y engañar a los hijos de Dios. Vi a uno tras otro abandonar la compañía que oraba a Jesús en el lugar santísimo, ir a unirse a los que estaban ante el trono y al instante recibieron la influencia impía de Satanás. Aquí nos dice, se rechazó poco a poco. Estos que entraron al lugar santísimo, pues obviamente eran adventistas del séptimo día. Pero luego ella vio, dice, que estos adventistas iban eliminando el lugar santísimo. Iban abandonando el lugar santísimo. Permítanme, hermanos, que me sacó la computadora de la presentación. Se perdió ahorita. Voy a conectarme de nuevo. Disculpe. Ya me conecté de nuevo. Ahora voy a cerrar aquí. Voy a ver cómo puedo. Permítame.
Aquí, creo que ya pude regresar. Pueden ver pantalla, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, gracias. Estábamos hablando acá que este grupo de adventistas, porque era adventistas los que pasaron al lugar santísimo, poco a poco iban a abandonar este lugar. Iban a dejar de creer en esta verdad. ¿Sí? Iban a empezar a creer lo que está escrito en este libro, lo que se le presentó a Barnhouse y a Martin, que en la cruz se hizo todo lo necesario para nuestra salvación y abandonamos la doctrina del santuario celestial. Y al regresar entonces al lugar santo, estos adventistas también fueron recibidos por este espíritu de Satanás. En otras palabras, empezaron a creer en la Trinidad y han recibido el mismo espíritu que recibieron aquellos que no estaban poniendo atención y que se habían quedado originalmente en el lugar santo. Mire lo que dice la gran controversia. Aquellos que por la fe siguen a Jesús en la gran labor de expiación, reciben los beneficios de su mediación a favor de ellos. Pero aquellos que rechazan la luz que muestra esta obra de mediación, no reciben beneficio alguno. Cuando rechazamos el santuario, cuando rechazamos estas verdades, Cristo ya no está mediando a favor nuestro. No puede ser borrado en registro de nuestros pecados. Cuando creemos en la Trinidad, por ejemplo, porque ya no estamos creyendo en el Hijo bíblico, estamos creyendo en el Dios Hijo, que no es lo mismo que el Hijo bíblico. ¿Sí? Ya no creemos en el Hijo engendrado, sino que creemos en un Hijo que es coigual y coeterno. ¿Sí? Ya nuestra fe no está puesta entonces en el Hijo que la Biblia describe. Ya este Hijo que la Biblia describe ya no puede mirar a favor nuestro en el lugar santísimo. Se cambió la religión, mis hermanos. Es otra organización, así como leímos al inicio. Punto 7. Dice, la doctrina central del papado, la Trinidad, fue votada oficialmente por la Corporación Adventista en 1980. Estoy leyendo acá, pero no veo en pantalla que se haya cambiado. Ahorita sí. Gracias. No sé si es la hermanita Laura que me está ayudando o son los ángeles o qué pasa, pero ya se cambió. Gracias a Dios. Dice, la doctrina central del papado, la Trinidad, fue votada oficialmente por la Corporación Adventista en 1980 y como consecuencia, entonces dice, contradice los 28 pilares originales de la Iglesia Adventista. B, convierte a los adventistas en idólatras, adorando a un falso Dios. Ahora se adora al Dios Trino. Y por eso los llamé y les dije que buscaran la creencia número 14. Y ese mismo nombre usa la Iglesia Adventista para describir el nombre de Dios. ¿Sí? Se adora al mismo Dios católico ahora. C, corrompe casi todas las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tal como lo hizo con las iglesias católicas y protestantes. Y D, no permite que Jesús sea el Hijo literal de Dios. Punto 8. Se niega que Jesús sea el Hijo literal de Dios. Hoy en día se cree que solamente es un rol. El 5 de octubre del año pasado, en la cartilla de escuela sabática, si la tienen, búsquenla. 5 de octubre 2024, pueden leer ahí. Ahí se escribió en la cartilla de escuela sabática, que hoy se lee a nivel mundial y es pasada por un comité antes de ser publicada, que Jesús no es engendrado, que es coeterno y que es igual. Niega lo que el Espíritu de profecía y lo que la Biblia dice acerca. Entonces, niega que Jesús sea el Hijo literal de Dios. Se cambió la religión. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos vencer al mundo? ¿Cómo podemos vencer el pecado si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo puede Él morar en nosotros? Habitar en nosotros si no creemos eso. Si estamos adorando a otro concepto de hijo, al Dios Hijo.
No es posible, no será posible. Y primera de Juan 2:22 nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La Biblia es clara, mis hermanos. Tenemos un Padre, primera de Corintios 8:6. En eso creemos, un solo Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero estas verdades que estamos leyendo ahorita, estos dos versículos y el que cité de primera de Corintios 8:6, ahora son considerados error. Los escritos que ella hizo en ese momento son considerados error. El libro Daniel y Apocalipsis que escribió Uriah Smith ha sido modificado y todas estas verdades que había escrito Uriah Smith fueron sacadas de circulación. Ya no se imprimen esas verdades. Ha sido secuestrada nuestra iglesia. ¿Todavía hay pueblo de Dios ahí? Sí. ¿Tenemos que orar por ellos? Sí. Pero tenemos que empezar a enseñarles estas verdades también. El pueblo de Dios va a escuchar su palabra. No todos van a entender, no todos van a querer escuchar. Ni uno de 20 escribió Ellen White. Ni uno de 20. Pero tenemos que presentar estas verdades. Aún hay gracia. Y hay muchos hermanos, al igual que estoy yo, y casi seguro estoy que al igual que está la mayoría de los que están escuchando ahorita, que no entendíamos estas cosas. Por la gracia de Dios es que se está entendiendo ahora. Solamente por la gracia de Dios. Yo no me explico por qué yo, Gerardo Guaymín, aquí en Honduras, estoy entendiendo esto. Solo sé que es por misericordia de Dios. Así que necesitamos todavía seguir, tenemos que levantar el estandarte. Por eso el himno inicial me gusta, de pie cristianos, soldados de la cruz. Tenemos que continuar esa labor. Los muros todavía no han sido levantados del todo. Falta un poco de trayecto de ese muro que hay que levantar, de ese portillo que hay que restaurar. Nos toca a nosotros, hermanos. Quizá hay pastores también que están colaborando. Y nos toca a los laicos que creemos en estas verdades levantar ese estandarte. Tal vez nos va a tocar ser mártires. No sabemos. Pero no podemos negar la palabra de Dios. Ese himno que pusimos al inicio a mí es de mis himnos favoritos. Yo no crecí en la iglesia adventista, pero cuando lo aprendí ese himno me encantó. Allá por 1994. Y dije yo, tengo que ser leal a la palabra de Dios, a mi Señor. Y en ese momento, en el 94 casualmente me bauticé en la iglesia adventista, creyendo yo que la iglesia pues no tenía errores. Pero de un par de años para acá me doy cuenta de esta verdad. Y entonces, bueno, ni modo, hay que ser leal a nuestro Dios antes que a la organización. ¿Duele? Sí duele. ¿Preocupa? También. Pero tenemos que levantar la palabra de Dios. Nuestra lealtad tiene que ser a nuestro Padre Celestial. Todo apoyado en escrito está siempre. Punto 9 dice, la corporación ha emprendido una persecución contra aquellos adventistas del séptimo día que no aceptan la doctrina central del papado, la Trinidad. Vimos a este pastor que lo despidieron. Hubo otro hermano en una iglesia en Arizona que fue a una reunión a un par de millas de donde estaba esa iglesia y donde estaban estudiando esta verdad del Padre y el Hijo. Y alguien se dio cuenta que él estaba en ese grupo estudiando. Cuando fue a la iglesia adventista local un sábado, no lo dejaron entrar a la iglesia. El pastor le dijo que no podía entrar a esa iglesia. Habían dos hermanos que el pastor sabía que iban armados siempre a la iglesia y los mandó a llamar. Y no permitió que este hermano entrara por haber ido a una reunión donde estudiaba sobre el Padre y el Hijo. Otro miembro de la iglesia adventista pues salió y entonces increpó también al pastor, abogó por el hermano, sin saber esta persona acerca de la verdad del Padre y del Hijo. Y al siguiente sábado también fue rechazado de la iglesia, no fue bienvenido en la iglesia. Él y su familia.
Eso lo llevó él a intrigarse, ¿verdad? ¿Qué es lo qué había hecho el otro hermano para que se ensañaran contra él así y contra ellos también, contra su misma familia? ¿Sí? Entonces empezó a investigar, lo contactó, empezaron a estudiar esos temas. Y para la honra y gloria de hoy entiende acerca de la verdad del Padre y del Hijo. Mire lo que dice la imagen acá. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la Iglesia Católica. Sobre ella están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. O sea que el domingo también está basado ahí. La inmortalidad del alma también está basada en eso. Eso lo confiesa ellos. En derecho se usa una frase que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí la Iglesia Católica está confesando. Es en el Catecismo Católico de hoy que está esa cita. ¿Cómo vamos entonces nosotros a seguir una enseñanza que es doctrina central de la Iglesia Católica? Doctrina central de lo que compone parte de Babilonia. No podemos, hermanos. Tenemos que ser fieles a nuestro Padre Celestial. Y lo que dice Mateo 7:18. Y con esto estamos terminando ya el estudio. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. De la Iglesia Católica, de las enseñanzas, que es Satanás quien le da el poder, no puede salir buen fruto. No estoy diciendo que no haya pueblo de Dios en ella, pero buen fruto en cuanto a doctrinas, enseñanzas, no puede salir de ahí. Ese árbol tiene que dar mal fruto. ¿Cómo vamos entonces nosotros, los adventistas, a adoptar esta creencia entonces católica, esta doctrina católica? Estamos siendo secuestrados. Secuestraron nuestra iglesia y la mayoría de los hermanos no se están dando cuenta. Creen que están yendo al sábado a adorar a Dios. Y sí están guardando el sábado quizá, pero no están adorando al verdadero Dios. El pueblo de Israel se perdió guardando el sábado. Así puede pasar con la iglesia adventista también. El mensaje de Apocalipsis 13 y 14 es sobre adoración. No es tanto el día, sino que a quién estamos adorando. ¿Estamos adorando al verdadero Dios o estamos adorando al Dios trino? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a mantenernos fieles. Viene gran persecución en contra nuestra. El año pasado se votó en la conferencia general que hubiera otra persona y más recursos económicos para fortalecer esta teoría de la Trinidad. Se van a venir más fuertes ataques y que Dios nos dé la fortaleza para mantenernos firmes, firmes ante su verdad, ante su palabra, y que podamos compartir estas verdades con aquellos hermanos que aún no las conocen, porque todavía hay pueblo de Dios en la iglesia adventista del séptimo día, tanto laicos como pastores. Yo conozco buenos hermanos que están ahí todavía, y ellos también tienen que escuchar este mensaje. Tienen que salir de esta iglesia secuestrada y volver a lo que los pioneros nos habían enseñado, a esas verdades que Dios levantó en los primeros 50 años de adventismo. Ese es el estudio, mis hermanos, para esta noche. Para terminar, vamos a tener una oración. Y si hay preguntas, pues en el chat de la iglesia, espero que este haya quedado grabado también o que se vaya a grabar. Y ahí también pueden plantear sus oraciones. Así que les invito nuevamente a que vamos de rodillas para tener la oración y terminar este programa. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por estos temas, por habernos enseñado, Padre amado, quién es el verdadero Padre y su Hijo. En eso consiste la vida eterna, nos dice Juan 17:3. Gracias, Padre, por estas verdades. Gracias por ese amor. ¿Cuánto costó, Señor, que tú decidieras que tu Hijo fuera sacrificado por nosotros? Pero gracias, Señor, porque no lo merecemos, Padre amado, pero por amor a nosotros, tú accediste, Señor Santo. Gracias, Señor Jesucristo, también por haberte ofrecido a morir por nosotros. Tampoco no lo merecemos, Señor Santo.
pero por tu amor, por gracia, algún día podemos estar delante de ti, abrazándote y agradeciéndote personalmente. Gracias, Señor, por haber escuchado. Que este mensaje vaya con la bendición de tu Espíritu Santo, que pueda llegar a aquellos hermanos adventistas, pastores, que necesiten escuchar y entender estas verdades. Gracias por el espacio, gracias por la tecnología, gracias por el tiempo, Señor. Bendícenos en estas horas de sábado. Y recuerda, Señor, en tus manos ponemos el grupo de hermanos que en un par de horas en España van a estar teniendo su evento. Bendíceles, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tus bendiciones. En Jesús lo pedimos todo, Padre. Amén. Amén. Amén, hermano.